Bien, hoy es nuestra última clase de este año académico y nos vamos a ocupar de corrido en un tiempo breve, porque la garganta no me ayuda para más, de los dos últimos temas que nos faltan estudiar, con lo que completamos el estudio de las obligaciones de saneamiento y con ello de la doctrina general del contrato tal como la regula el Código Civil. Me estoy refiriendo primero a los vicios ocultos y seguidamente al llamado hecho propio del transferente. Ambos, además de la evisión, causas generadoras de la obligación de saneamiento. Reitero, vamos a estudiar estos tal como aparecen regulados en el Código Civil. A partir de allí uno puede hacer las comparaciones o críticas que correspondan. Pero primero conocerlos tal como están regulados en el Código Civil ambos institutos. Empecemos entonces con las obligaciones de saneamiento. Lo primero que hace el Código Civil, y creo que es pertinente empezar el estudio por allí, es establecer en qué momento deben existir estos vicios. Llamémosle por ahora simplemente vicios, porque podría decirse que estos vicios deben existir en el momento que el contrato se celebra. O podría decirse que estos vicios deben existir en el momento que el contrato se ejecuta. La opción del Código Civil, recogida en el artículo 1503, no opta por la primera alternativa. Más o menos su opción va por la segunda alternativa. Es decir, si los vicios que son fuente de obligaciones de saneamiento estuvieron presentes en el momento que el contrato se celebró o no, carece de relevancia para estos fines. Lo que interesa es que estos deben estar presentes en determinado momento de la ejecución del contrato. Y ese momento determinado es el momento de la entrega del bien. El momento en que el bien es entregado por el transferente al adquirente para que nazcan las obligaciones de saneamiento por vicios ocultos, estos deben estar presentes. Si lo estaban desde antes de ese momento, si lo estaban desde el momento en que el contrato se celebró, si lo estaban en el momento en que el contrato fue negociado, no cambia nada. Lo importante es que estén en ese momento, el momento de la entrega del bien. Si los vicios se configuran, aparecen, cobran existencia, una vez que el bien es entregado, tiempo después de que el bien es entregado, no van a ser causa fuente de las obligaciones de saneamiento por vicios ocultos, tal como está regulado este instituto por el Código Civil. No es casual que se haya establecido ese como el momento en el que deben estar presentes los vicios, porque en ese momento es en el que el adquirente, de todas maneras, toma contacto con el bien. Puede que haya tomado contacto con el bien que adquiere cuando el contrato se negocia. Puede también que haya tomado contacto con el bien cuando el contrato se celebra.
Pero ese contacto no es indispensable para la negociación, ni tampoco es indispensable para la celebración del contrato. Sí, para el acto de la entrega y recepción. Y ese contacto físico con el bien por parte del adquirente tiene relevancia para dilucidar vicios y vicios, porque hay vicios que van a ser fuente de las obligaciones de saneamiento y hay vicios que no lo van a hacer. Se puede distinguir en consecuencia, desde ese punto de vista, dos clases de vicios. Los llamados vicios aparentes y los llamados vicios ocultos. Como el nombre del instituto lo sugiere, o lo dice, más que sugiere, fuente de las obligaciones de saneamiento son los vicios ocultos, no así los vicios aparentes. De estos vicios aparentes se ocupa el 1504, que dispone lo siguiente. No se consideran vicios ocultos los que el adquirente pueda conocer actuando con la diligencia exigible de acuerdo con su actitud personal y con las circunstancias. No se consideran vicios ocultos, vicios son, pero no ocultos, sino aparentes. Esto es, vicios que pueden ser percibidos por el adquirente en el momento en que le es entregado el bien. Si los puede percibir, si constata en consecuencia o puede constatar en consecuencia la existencia de esos vicios y a pesar de ello opta por recibir el bien, bueno, asume la responsabilidad por esos vicios. Los vicios percibibles en el acto de la entrega son vicios aparentes, vicios que aparecen a la vista del adquirente y por lo tanto el remedio del que puede valerse frente a ellos, frente a esos vicios, el adquirente ya no es el remedio del saneamiento, sino rehusar la prestación, porque entregar bienes viciados es ejecutar una prestación que no se ajusta a los términos en los que ésta fue acordada. No hay identidad entre lo debido y lo que quiere pagarse. Y el remedio que tiene a su mano para defenderse contra este quebrantamiento de la identidad del pago, el adquirente, es el rehusamiento de la prestación. Importante destacar en este texto del 1504 que la calificación como aparente de los vicios tiene un toque subjetivo bien marcado. Aparentes serán los vicios que ese singular adquirente, es decir, atendiendo a sus características, a sus cualidades, a su formación, ese singular adquirente puede percibir, porque para algunos los vicios pudieran ser ocultos, mientras que para otros esos mismos vicios terminan siendo aparentes en atención a sus cualidades personales. Entonces, lo que importa aquí es que los vicios aparentes, los que fueron percibidos o pudieron
haber sido percibidos actuando con diligencia ordinaria, no son fuente de obligaciones de saneamiento. Solo causan la obligación de sanear, solo activan la garantía del transferente los vicios ocultos. Hecho ese primer deslinde entre vicios aparentes y vicios ocultos, podemos ahora sí adentrarnos en, digamos, la definición de estos, de los vicios ahora circunscritos a los ocultos. Es decir, de los vicios que, atendiendo a las características personales del adquirente, no pudo y obviamente no percibió en el momento en el que se le entregó el bien. Esos vicios, digamos genéricamente, que debemos entenderlos como defectos del bien transferido. Defectos que perjudican, por ejemplo, su estructura, porque le faltan algunos componentes estructurales, tiene más componentes estructurales que los que necesita para que su ser tenga existencia cabal, tiene componentes estructurales viciados, afectados, perjudicados, o defectos que comprometen su funcionamiento. O sea, no por ese defecto puede funcionar como debiera el bien. Digamos por ahora eso, que los vicios en cuestión son defectos del bien que no pudieron ser percibidos por el adquirente cuando recibió este. Pero para que causen la obligación de saneamiento, no bastan los solos vicios y ni aún siendo ocultos, obviamente presentes en el momento en el que se entrega el bien. No bastan. Como ya lo hemos comentado en la clase de la semana pasada, tienen que acarrear específicas consecuencias para que constituyan causa de las obligaciones de saneamiento. Esas específicas consecuencias tienen que ver o con la frustración del contrato o con el valor del bien entregado. En el primer caso, estamos ante defectos estructurales o funcionales del bien entregado que le impiden, precisamente por esos defectos, ser idóneo para la realización de la finalidad para la que fue adquirido. O en todo caso, disminuyen seriamente esa idoneidad. O la presencia de esos vicios afectan el valor que se le atribuyó al bien. Es decir, sin los vicios, el bien tendría otro valor que es el que tuvieron en cuenta los contratantes al momento de celebrar su acuerdo. Y con ese vicio, y por razón del vicio, el bien tiene otro valor. Solo si el vicio oculto acarrea esas consecuencias, podemos estar frente a una causa de obligación de saneamiento. Porque podría haber vicios ocultos, defectos estructurales o funcionales del bien, que sin embargo, no
frustren la finalidad del contrato o no afecten el valor del bien. Podría. Aquí el ejemplo súper socorrido, siempre lo uso yo porque me parece sumamente gráfico. Imagínese la adquisición de, digamos, un perrito de pedigrí, digamos. Adquisición para que el perrito en cuestión actúe como reproductor. Actúe como reproductor. Y el perrito puede ser un magnífico animal, un excelente carácter, una imagen extraordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es estéril. Ese defecto hace que la finalidad del contrato, en el caso, se frustre. No va a poder ser usado como reproductor, porque es estéril. Ese vicio, asumiendo, claro está, que se trata de un vicio oculto, presente en el momento en que el animalito fue entregado al adquirente, ese sería causa de una obligación de sanear. Pero ahora imaginemos que es el mismo perrito el que se está adquiriendo para la misma finalidad y nada más que para esa finalidad, reproductor. El resto no interesa. Feamente, imaginemos que este perrito hermoso y todo lo demás es fértil, puede reproducirse, pero es ciego. Imaginemos, es ciego. La ceguera, digamos, es un defecto. Pero ese defecto, aparentemente, no perjudica la realización de la finalidad de la adquisición. Y siendo esa función reproductora la razón por la que se le adquiere, se le valoriza al perrito de pedigrí, parece que su ceguera es algo que no afectaría su valor. Entonces, estaríamos ante un vicio, por añadidura, oculto. Pero como no acarrea esas consecuencias ya de frustración de la finalidad del contrato, ya de disminución del valor del bien, no estaríamos allí cabalmente ante una causa que genere la obligación de sanear, que haga exigible la garantía legal que da todo transparente, todo transferente. Sigamos avanzando. En la regulación que le da al Instituto el Código Civil vigente, hay reglas que nos permiten hacer una clasificación ya de los vicios ocultos. No una clasificación de los vicios que la hemos hecho antes, entre aparentes y ocultos. No, una clasificación solo de los vicios ocultos. Porque podemos distinguir la presencia de dos clases de vicios. Repito, en la regulación del instituto en el Código Civil vigente. Así podemos hablar, por un lado, de vicios físicos del bien y por otro lado, de vicios jurídicos. Los vicios jurídicos para el Código Civil vigente son vicios ocultos. No son evisión ni nada por el estilo. Son vicios ocultos del mismo modo que lo son los vicios físicos.
Y los vicios físicos pueden ser los defectos a los que he estado aludiendo. Es decir, hay pues compromiso estructural o compromiso funcional del bien que tiene estas consecuencias de frustrar la finalidad del contrato o afectar el valor del bien. Es, digamos, la más clara expresión de el vicio oculto físico. Pero no solamente ese es vicio oculto físico, porque podría suceder que el bien es uno estructuralmente impecable. Tiene todos sus componentes estructurales y todos estos en el estado en el que normalmente deben estar. Funcionalmente impecable. Es decir, todas las funciones que debe de hacer ese bien las hace con normalidad este. Aparentemente no hay defecto. En rigor no hay defecto. Sin embargo, estamos aún en ese caso ante una hipótesis de vicio oculto físico, que es la regulada en el 1505. ¿Qué si el transferente atribuyó al bien cualidades especiales que ordinariamente no tiene ese bien, pero le atribuyó cualidades especiales y el adquirente lo adquirió precisamente en atención a esas cualidades especiales? Adquiere un carro el adquirente, pero no para usarlo como movilidad ordinaria, sino para usarlo como vehículo de carreras, para competir. Por lo tanto, no estamos ante un carro común y corriente. Estamos ante un carro que debe de tener cualidades que le permiten ser usado para competir, que es la causa por la que se adquirió el carro, que es la finalidad de ese contrato. ¿Qué pasa si el carro que se entrega es, digamos, uno ordinario? Y como ordinario, estructural y funcionalmente impecable. Para un uso ordinario como vehículo para automovilizarse, pero para competir de ninguna manera. La falta de las cualidades que se le atribuyeron al bien, que fueron la razón por la que se le adquirió y se le atribuyó el valor. Esas cualidades, si no están presentes, la ausencia de esas cualidades constituye un vicio oculto. Ciertamente estamos ante falta de cualidades que el adquirente cuando recibe el bien no las puede advertir. Claro, si se adquiere un vehículo de carrera, no es razonable que estemos ante un adquirente que no pueda advertir en el momento que recibe que le faltan tales cualidades al vehículo que le están entregando. Pero haciendo a un lado eso, digamos, en general, se trata de bienes a los que se les atribuyen cualidades con las que no cuenta, Y eso ocasiona frustración de la finalidad del contrato, afectación del valor de este.
Pero decíamos, los vicios pueden ser físicos, ya defectos o carencias, ¿no? Defectos físicos, carencias físicas. O los vicios pueden ser jurídicos. Siempre estamos ante vicios que deben ser ocultos en el momento en que el bien es entregado. Siempre ante vicios que acarrean esas consecuencias. Frustración de la finalidad del contrato, disminución del valor del bien. Pero ahora no es exactamente la estructura o el funcionamiento físico del bien o la presencia o no de cualidades físicas del bien lo que se encuentra en juego. El artículo 1509 nos introduce en estos defectos jurídicos del bien. Y los defectos jurídicos del bien son más o menos como los defectos físicos. Hay defectos jurídicos porque se tiene algo que no debería de tenerse y que afecta. Y hay también defectos jurídicos porque no se tiene lo que se supone se tenía y eso afecta. Del primer supuesto se ocupa el 1509. ¿Qué cosa nos dice este artículo? Veamos. Dice, hay lugar al saneamiento cuando existan cargas, limitaciones o gravámenes ocultos y de los que no se dio noticias al celebrarse el contrato. Si estos son de tanta importancia que disminuyen el valor del bien, lo hacen inútil para la finalidad de su adquisición o reducen sus cualidades para ese efecto. Son vicios jurídicos del bien, cargas, limitaciones, gravámenes del bien, que se supone no las tenía. Es usual que un contrato de compra-venta tenga una cláusula que diga el bien que se vende está libre de cargas, limitaciones y gravámenes. No se dio noticia de su existencia, probablemente porque no se sabía de ella. Pero resulta que el bien en cuestión tiene cargas, o tiene limitaciones, o tiene gravámenes. Y esas afectan el valor. Un bien con estas cargas, limitaciones y gravámenes tiene otro valor que sin ellas. O un bien con estas no puede ser usado para la finalidad de la adquisición, como si hubiera sido posible sin estas. Pero atención, no cualquier carga, cualquier limitación, cualquier gravamen califica como causa de la obligación de saneamiento. No. Para ello es necesario que sean ocultos. Porque si el adquirente advirtió, o más importante aún, porque es más frecuente esta hipótesis, pudo advertir en el momento en que recibe el bien que existen,
estas cargas, limitaciones y gravámenes, estamos ante vicios, sí, pero no ocultos. Y el saneamiento supone vicios ocultos. Así, para poner solo un ejemplo. Imaginemos que el bien que se enajena, asumiendo que se trate de una enajenación que implica la transferencia del bien en propiedad, el bien que se enajena es un bien afectado por un gravamen, una hipoteca. Y se declara, por ejemplo, en el contrato, o no se declara nada, pero asumamos que se declara en el contrato que está libre de gravámenes. Y probablemente el vendedor tiene esa convicción o esa creencia de que el bien que está enajenando está libre de gravámenes, no hay hipoteca que lo grave. Y que el adquirente pues cree en tal declaración, se conduce, digamos, entre comillas, de buena fe y recibe el bien, pero luego constata que está hipotecado. ¿Estaremos ante un vicio oculto? Me parece que la respuesta es claramente no. Porque oculto es el vicio que no se pudo conocer en el momento en que se recibió el bien. Y para que exista el gravamen hipotecario es indispensable su inscripción registral. Y se supone, esto es un tanto ficción jurídica, pero que puede tener correlato real, se supone que todos tienen conocimiento de las inscripciones registrales. Puede tener correlato real en la medida en que el registro es público, de acceso al público, y un mínimo de diligencia de un adquirente que actúa responsablemente es verificar la situación registral del inmueble, y esa verificación le va a permitir sin mayor dificultad constatar si hay o no un gravamen. Por lo tanto, si existe el gravamen, vicio es, pero no oculto, sino aparente. Y las consecuencias son otras, no la obligación de saneamiento. Tendría que tratarse de un gravamen oculto. Pero no solamente es vicio jurídico esto, el tener ocultos cargas, gravámenes, limitaciones. También es vicio jurídico la ausencia, digámoslo así, de cualidades jurídicas, que son las que permiten la realización de la finalidad, que son las que le dan valor al bien. Y de esta se ocupa el 1510, que dispone: dice, también hay lugar al saneamiento cuando no existan las servidumbres activas declaradas por el transferente al celebrarse el contrato, que harían acto al bien para la finalidad de su adquisición. Imagínense el siguiente ejemplo. Se vende un lote en una urbanización de playa en la segunda línea, diciéndole al adquirente que ese lote tiene una servidumbre de vista desde su segundo piso.
implica esto? Que el lote de la primera línea de playa, que va a tener una vista al mar directa, no tiene permitido construir un segundo piso, porque el segundo piso está grabado con una servidumbre, que es lo que le permite al propietario del lote de la segunda línea tener vista directa al mar. Y eso es lo que le da valor a ese lote, eso es lo que le permitiría al propietario, al adquirente de ese lote, realizar la finalidad de la adquisición, que puede ser construir una casa de 2 pisos con un balcón para mirar el mar, qué sé yo. ¿Qué si tal servidumbre no existe? Y el propietario del lote de la primera línea de playa construye 2 o 3 o 4 pisos. Simplemente el propietario del lote de la segunda línea, cuando salga a su balcón, mirará la casa del vecino, no el mar. Cualidades jurídicas, en este caso servidumbres, activas que no se tienen. Vicio oculto. Obviamente tiene que ser oculto para que haya obligación de saneamiento. Esos son los vicios ocultos, físicos o jurídicos, con esas consecuencias de configurarse estos, se hace exigible la garantía legal del transferente. Y hacer efectiva la garantía legal importa asumir por parte del transferente la obligación de sanear. ¿Cómo se hace efectiva esa obligación de sanear? ¿Qué remedios específicos se han diseñado para actuar esta obligación de sanear? 2 remedios. La acción redivitoria, es como tradicionalmente se llama esta, y la acción estimatoria, también conocida con su denominación, digamos, latina, quanti minoris. Esos 2 remedios son los que puede activar el adquirente en vía de pretensión de saneamiento. Son remedios alternativos, es decir, o lo uno o lo otro. Veamos cada uno de ellos. La llamada acción redivitoria, por su denominación, digamos, tradicional, como lo he mencionado, no es otra cosa que una pretensión resolutoria del contrato. Actuar este remedio importa pretender la resolución del contrato por vicios ocultos. Y esta actuación, pretendiendo la resolución del contrato por vicios ocultos, se hace valer en la vía jurisdiccional. No aplica aquí el régimen de la resolución del contrato por incumplimiento. No pensemos en los artículos 1428, 1429, 1430. No. Esos regulan resolución por incumplimiento. Esto es algo especial. Es resolución, pero por vicios ocultos. La actuación de la resolución del contrato por vicios ocultos acarrea como consecuencias, es decir, obliga al transferente a un saneamiento
que tiene los alcances regulados en el artículo 15.12. Veamos qué alcances son esos. Inciso por inciso, son 5 incisos. 15.12 dice: la resolución a que se refiere el artículo 15.11 impone al transferente la obligación de pagar al adquirente, claro, un bien que adolece de vicios ocultos, perjudica el patrimonio del adquirente. Ese perjuicio en vía de saneamiento tiene que ser reparado. Si opta por la resolución, es decir, deshace la relación contractual, será reparado el adquirente cuando el transferente le pague los conceptos regulados en el artículo 15.12. El primer y más importante de estos conceptos está en el inciso 1. Dice: el valor que tendría el bien al momento de la resolución, si es que no existiese el bien, el vicio que lo afecta, teniendo en cuenta la finalidad de la adquisición. El adquirente va a ser reparado, resuelto que sea el contrato, pagándole el transferente el valor del bien, teniendo en cuenta 3 cosas. Primero, el momento de la resolución, lo que valga el bien en el momento de la resolución. Segundo, asumiendo que el bien, para estimar su valor, esté libre de vicios. Y en tercer lugar, sea idóneo para el logro de la finalidad de la adquisición. Ese valor es en rigor el que ha salido del patrimonio del adquirente como consecuencia de la resolución del contrato. Ese valor le tiene que ser reintegrado por el transferente. Regla similar hemos encontrado al estudiar el saneamiento por evicción. Por la evicción, el adquirente va a experimentar una privación en su patrimonio. Sale de su patrimonio el bien que adquirió. Y eso es reparado, esa pérdida es reparada por el transferente, reintegrándole el valor perdido. Dijimos en su momento que eso era claramente así en aquellos casos en los que el adquirente había adquirido en propiedad el bien que pierde por la evicción. Había adquirido en propiedad porque lo compró, lo permutó, se lo donaron, etc. Pero había adquirido en propiedad. No resultaba razonable que la reparación tuviera ese alcance cuando la privación por la evicción se refería a un bien que el adquirente lo tenía en uso o en usufructo o en superficie, etc. Porque en esos casos el valor que se le había privado, privación de valor de todas maneras hay, al adquirente era otro. En consecuencia, había que interpretar en todo su alcance y de buena fe esa regla para concluir que en esos casos no está obligado el transferente a pagarle al adquirente el valor del bien, sino el valor de lo perdido por el adquirente. Eso que dijimos sobre la evicción
Creo que cabe repetirlo aquí. Se justifica por la resolución del contrato que se le tenga que reintegrar al adquirente el valor del bien cuando, por ejemplo, lo compró. Porque está perdiendo un bien que estaba en su patrimonio por razón de los vicios ocultos. Pero ¿qué si no es comprador del bien, sino arrendatario? ¿Al arrendatario le tienen que reintegrar el valor del bien? Si sucediera eso, habría pues un enriquecimiento del arrendatario para el cual no se advierte causa jurídica que lo justifique. Ahí no acaba la reparación. Tiene otros conceptos más, pero digamos de menor dimensión. Inciso 2. Los intereses legales desde el momento de la citación con la demanda, para que no se vea afectado el valor de lo que se le tiene que reintegrar por el transcurso del tiempo. 3. Los gastos o tributos del contrato pagados por el adquirente. Ya no está el bien en su patrimonio. Le costó el contrato para que ese bien entrara en su patrimonio. Si ya no está en su patrimonio ese bien, ¿qué sentido tiene que él tenga que seguir soportando esos costos? No, los costos del contrato sufragados por él le van a tener que ser reintegrados por el transferente. 4. Los frutos del bien que estuviesen pendientes al momento de la resolución. Estamos frente a un bien que fructifica, pero frutos aún no recogidos, y se tiene, porque eso es lo que implica la resolución. Se resuelve el contrato, tiene que restituirle al transferente el bien viciado. Y le restituye el bien incluyendo los frutos pendientes de ser recogidos. Esos frutos que no pudo recoger el adquirente le tienen que ser pagados por el transferente. Estos 4 conceptos son los que cubren la obligación de saneamiento cuando el remedio del que se sirve el adquirente es el remedio resolutorio. Esos 4 los debe el transferente porque garantizó que el bien que entregaba estaba libre de vicios. Esos 4 conceptos son el alcance de la obligación de saneamiento en ejecución de la garantía por el hecho del vicio oculto. Si es responsable o no es responsable del vicio oculto el transferente, no tiene relevancia para estos alcances del saneamiento. En rigor, no tiene estos alcances para el saneamiento, porque el saneamiento termina con el inciso 4. Si se quiere, hay un fundamento objetivo del saneamiento, como en el caso de la evicción, por el hecho del vicio oculto, porque es una garantía, pues, por el hecho. Pero ¿qué si por añadidura hay de por medio dolo o culpa inexcusable del transferente? Es decir, él sabía que el bien que estaba entregando era uno viciado. O él podía saber que lo que entregaba era un bien que adolecía de vicios ocultos. Si hay un mayor daño que el que se cubre con los 4 conceptos anteriores, ese mayor daño se tendrá que resarcir. Y estamos aquí
en una concurrencia con la obligación de saneamiento y la obligación resarcitoria. Estamos aquí ante un supuesto de responsabilidad civil por daño. El otro remedio, alternativo, repito, depende en principio, de la elección que haga de su alternativa el adquirente, es la llamada acción estimatoria. Es decir, adolece de vicios ocultos el bien, obviamente ya descubiertos, adolece de vicios ocultos, tiene esas consecuencias, afectan el valor, qué sé yo, pero a pesar de ello, el adquirente tiene interés en conservar, aún así viciado, el bien. Pero hay un perjuicio, y ese perjuicio tiene que ser reparado. No porque quiera conservar el bien así viciado, va a tener que soportar el perjuicio el adquirente. Si quiere conservar, el remedio alternativo que tiene que hacer valer es el remedio estimatorio, la llamada acción estimatoria o quanti minoris, es decir, pretender que el transferente le pague lo que el bien vale de menos por razón del vicio. Ya no van los conceptos a los que se ha hecho referencia en el 1512, sino la diferencia de valor. El bien con los vicios no vale los 100 que se le atribuyó como valor, vale 80. Por lo tanto, en vía de acción estimatoria, se pretende que se ordene judicialmente o jurisdiccionalmente al transferente que pague esa diferencia de valor, 20, digamos, en el ejemplo. Estas acciones, que son los vehículos para hacer efectivas las obligaciones de saneamiento por vicios ocultos, tienen que actuarse dentro de un plazo cuya naturaleza jurídica es la caducidad, dentro de un plazo de caducidad, de acuerdo con lo regulado en el artículo 1514. El plazo de caducidad es más o menos breve y varía según la clase de bien de que se trate. Si lo que se ha entregado es un bien inmueble, el plazo de caducidad es de 6 meses. Si lo que se ha entregado es un bien mueble, el plazo de caducidad para las acciones, ¿no?, para hacer valer la acción redimitoria o la acción estimatoria, es de 3 meses. Esos plazos se computan desde el momento de la entrega del bien, no desde el momento de la celebración del contrato, desde el momento de la entrega. Y podría haber una diferencia de tiempo significativa entre momento de la celebración y momento de la entrega del contrato, del bien contratado. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que si en el momento de la entrega el vicio no pudo, de hecho no pudo ser advertido, tendrá que serlo dentro del tiempo siguiente, dentro del plazo de caducidad advertido, porque si no, no se podrá hacer valer estas acciones. En otras palabras, el adquirente tiene, en el caso de muebles, 3 meses para descubrir el vicio que no pudo advertir que tenía el bien que le entregaron.
En el otro caso, inmuebles, el adquirente tendrá 6 meses para descubrir ese vicio que no fue conocido cuando le entregaron el bien. Si advirtiera o conociera, digamos, de la existencia de los vicios ocultos, vencidos estos plazos, vencidos los 3 meses en el caso de los muebles, los 6 meses en el caso de los inmuebles, pues habrá perdido en las acciones resolutoria y estimatoria, porque son plazos de caducidad. Digamos hasta ahí, obligaciones de saneamiento por vicio oculto. ¿Alguna pregunta? Sí, Francisco, lo escucho. Doctor, una pequeña pregunta. En respecto a esto último, si es que se me pasa el plazo, o sea, si se vence el plazo de caducidad, aún quedaría, digamos, al tanto de la acción resarcitoria, ¿no? Por ejemplo, yo se compró un edificio o una casa, pero no se advirtió de que chorreaba agua por dentro, o sea, las tuberías estaban mal. Y se pasó, digamos, el plazo de caducidad, y porque no se evitó, digamos, a tiempo, ¿no? Pero entonces quedaría, digamos, en esa vía para poder resarcir ese daño, digamos, la acción resarcitoria. Complicado. Fíjate, Francisco, me parece que en la clase anterior planteaste una pregunta también en esa dirección. Complicado. A ver, abordemos un poquito esa complicación. Mira, hay un debate doctrinario respecto de los fundamentos de las obligaciones de saneamiento. Un aspecto de ese debate tiene que ver con la garantía. Yo desde la clase anterior he tomado partido por la corriente que sostiene que a la base de las obligaciones de saneamiento está una garantía legal. Se garantiza que el bien que se entrega no va a ser eviccionado. Se garantiza que el bien que se entrega no adolece de vicios ocultos. Se garantiza que el bien que se entrega no va a ser afectado por hecho propio del transferente. El transferente garantiza todo esto. Y si sucede la evicción, el vicio oculto, el hecho propio del transferente, el adquirente puede hacer efectiva la garantía. A eso se refieren los 4 primeros incisos del 15.12. A eso también se refirieron los correspondientes incisos en el régimen de la evicción. La garantía. Ese es un tema de debate doctrinario, no todos están de acuerdo que el fundamento de las obligaciones de saneamiento sea la garantía. El otro tema de debate es si la configuración de estos supuestos, de la evicción, de los vicios ocultos, del hecho propio del transferente, si la configuración de estos hechos es una evidencia de incumplimiento de contrato o no. Es decir, si estamos en el caso de las obligaciones de saneamiento ante incumplimiento de contrato o no. Ya he comentado algo al decir la acción resolutoria aquí no se rige por las reglas de los artículos 1428, 1429, 1430, que regulan la resolución por incumplimiento de contrato. Pero no
con la idea de decir, este no es incumplimiento de contrato, sino con la idea de decir, esto es algo especial. Pero este algo especial es incumplimiento de contrato, es decir, si hay evicción, eso es porque se entregó un bien y con él se transfirió un derecho que no era firme. Y a lo que se obligó el transferente fue entregar un bien, un derecho sobre él firme. Por lo tanto, como no era firme y pudo sufrir la evicción, se dice, entonces el transferente incumplió su obligación contractual. Si lo que entregó fue un bien viciado y a lo que se obligó fue entregar un bien libre de vicios, entonces incumplió su obligación contractual. Más claro todavía, en esa perspectiva es el caso del hecho propio del transferente. Si se obligó a tener una conducta que no perjudicara los derechos transferidos y tuvo una conducta contraria, esa conducta contraria es incumplimiento de contrato. Hay quienes entienden que a la base de las obligaciones de saneamiento hay hipótesis de incumplimiento de contrato. Por lo tanto, al lado de las obligaciones de saneamiento, que son obligaciones, digamos, que tienen por fundamento la garantía, pueden haber obligaciones resarcitorias que se rigen por las reglas del 1314 y siguientes. Por ende, para hablar de obligación de resarcimiento, si ese fuera el caso, es decir, si estuviéramos ante supuestos de incumplimiento de contrato, para hablar de obligaciones de resarcimiento, no basta el hecho del vicio oculto, por ejemplo, no basta. Tendría que haber la culpa. Claro, la culpa se presume como leve, pero tendría que haber la culpa y el transferente podría descargar de esa culpa acreditando que él actuó con diligencia ordinaria, no supo, no tenía manera de saber del vicio oculto. Para el saneamiento, ¿qué más da si supo o no supo? Él es garante. Como garante responde, no como culpable, sino como garante. Entonces, si entendemos que los supuestos estos, evicción, vicio oculto y hecho propio del transferente, son supuestos de incumplimiento de contrato, la regla sobre la caducidad, diríamos, es una regla que aplica para la obligación de saneamiento y punto. No para la obligación resarcitoria. Punto de vista interesante, pero discutible. Discutible. Sí podría ser. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Muy corto para terminar el régimen del hecho propio del transferente. Pues en realidad es básicamente un régimen de remisión. La mayoría de las legislaciones que se ocupan de las obligaciones de saneamiento, tanto las que las regulan, dentro de la compra-venta o las que la regulan dentro del régimen general del contrato, normalmente identifican dos supuestos como causantes de la obligación de saneamiento: la evicción y los vicios ocultos. Antes era así también entre nosotros, pero el Código Civil vigente ha singularizado
otro supuesto, otra causa, el hecho propio del transferente. De algún modo es definido por el 1524. Dispone este artículo lo siguiente. El transferente está obligado al saneamiento por hecho propio que disminuye el valor del bien. Lo hace inútil para la finalidad de su adquisición o reduce sus cualidades para ese efecto. Es decir, el transferente, por el hecho de transferir el bien en propiedad, posesión o uso, por ese hecho, se obliga, no necesitamos de una cláusula especial que regule esa conducta. Es vía integración jurídica del contrato, en todo caso, que llegamos a esa regulación. Se obliga a tener determinada conducta que no afecte lo transferido. Generalmente esa conducta es omisiva, pero no necesariamente creo. Es decir, se obliga a abstenerse de acciones que perjudiquen de algún modo lo que transfirió. No se compadece con el deber de buena fe el transferir propiedad, por ejemplo, uso, por ejemplo, y luego tener conductas que afecten el goce de esa propiedad, el goce de ese uso por parte del adquirente. Eso definitivamente está reñido con el deber de buena fe que deben observar los contratantes en todo momento, antes, durante y después de la celebración del contrato. Si se tiene esas conductas, que no se debe de tener, o no se tienen las conductas que se debieran de tener, y eso ocasiona que la finalidad de la adquisición se vea afectada o el valor del bien disminuya, pues estamos ante una causa que origina la obligación de saneamiento. La obligación de saneamiento que origina esta causa se hace valer en los mismos términos en los que se hace valer la obligación de saneamiento por vicios ocultos. En los mismos términos. Es decir, tiene a su disposición el adquirente la acción redivitoria o la acción estimatoria con los alcances ya comentados. Esas acciones redivitoria, estimatoria, se han de actuar en los mismos plazos de caducidad que se han establecido en el caso de las obligaciones de saneamiento por vicios ocultos. 3 meses para muebles, 6 meses para inmuebles. Normas de remisión. Y cierro refiriéndome al último de los artículos con el que termina el régimen de la doctrina general del contrato, el 1528, para concordarlo con los artículos 1519 y 1520 del régimen de los vicios ocultos. Habíamos dicho ya, al estudiar las disposiciones generales, que las obligaciones de saneamiento son algo así como un elemento natural de estos contratos. Por lo tanto, disponible por los contratantes. Si estos quieren, pueden suprimir o pueden reducir la garantía. Eso
está limitado en el caso que la causa de las obligaciones de saneamiento sea el hecho propio del transferente. Porque en general, la regla que le permite a los contratantes disponer de este elemento natural es una regla que tiene restricciones. Pueden reducir, pueden suprimir los contratantes por estipulación las obligaciones de saneamiento siempre y cuando estas obligaciones no tengan por causa el dolo o la culpa inexcusable del transferente. Eso aparece con claridad en los artículos 15-19, 15-20, a propósito de los vicios ocultos. Y explica la regla del 15-28, que establece que en el caso de las obligaciones de saneamiento por hecho propio del transferente, no cabe tal renuncia. En principio, porque se asume que en ese caso el hecho propio es o una conducta deliberada o una conducta que se tiene por negligencia inexcusable. En principio, no cabe exonerar de obligación de saneamiento cuando su causa es el hecho propio del transferente. Excepto, dice el 1528, dice, puede ser válida, excepto, puede ser válida esa renuncia, limitación, puede ser válida a juicio del juez la exoneración o limitación del saneamiento por hechos concretos cuya justificación debe expresarse en el contrato. Es decir, en principio no cabe limitar o suprimir obligación de saneamiento por hecho propio del transferente a menos que una conducta concreta debidamente justificada lo pueda hacer, por excepción. Yo creo que hasta aquí. Hasta aquí me da la garganta. ¿Alguna pregunta? Francisco. ¿Está levantando la mano? No, doctor, mi mano se quedó levantada. Te ha adormecido tu mano. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, señores. Con esto hemos terminado el curso. Me ha costado llegar hasta hoy. Espero que estén casi listos y terminen de estar listos de aquí al próximo martes para su examen. Espero que lo aprueben todos y nos olvidemos, en el caso de ustedes, de sustitutorio. Espero que no sea necesario, ¿no? Muy bien, señores. Buenas noches. Cuídense. Todavía sigue el virus entre nosotros. Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.